Buenas tardes a todos, una alegría inmensa, renovada, siempre la de estar en esta Protextil, la 14ª edición que marca el año de vida número 15 de la Fundación Proteger, de esta institución que trabaja todos los días en defensa de esta enorme cadena de valor textil indumentaria. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias a los sponsors por el apoyo de esta jornada. Como todos los años vamos a hacer un recorrido muy breve para recuperar el tiempo perdido del estado de situación de nuestro entramado productivo en la Argentina. Vamos a dar un contexto internacional, en qué hechos estilizados nos estamos moviendo en términos del proceso global de la industria textil indumentaria en el mundo, para luego volver a nuestro país y poder comentarles qué es lo que estamos trabajando en términos de las tan necesarias medidas de coyuntura que necesita el sector para atravesar este presente tan difícil. Hola. Sin perder el eje el eje del desarrollo del sector y de la cadena de valor en su conjunto. De todas las protextiles, seguramente este es uno de los años más complejos en que hemos asistido, y con Julieta pensando siempre qué transmitir. Mucho del objetivo está en... Hola, ahí estamos de vuelta, se pierde. Bueno, y lo cierto es que, como siempre, esta es una protextil propositiva, muy con los pies sobre la tierra, muy con el diagnóstico, intentando enriquecer el diagnóstico de qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa, pero vamos a generar al cierre todas las políticas que estamos trabajando para poder dar potencia y sustentabilidad a nuestra actividad. Empezamos con la coyuntura, terminamos un 2017 en términos de nivel de actividad complejo, en caída. El sector textil presentó una caída de 16.4% respecto del año 2015 en términos de qué es lo que está pasando en función de la nueva administración y gestión de gobierno. La indumentaria cayó en cifras similares, un 17.2%. Y en lo que va del año 2018, por el estimador mensual industrial, estamos con una caída sobre la caída del 2017 de 8% más. Esto significa que en estos 2 años y medio la cadena ha perdido en términos de su nivel de producción, de su nivel de actividad, casi 26 puntos de actividad, lo que marca realmente una cifra alarmante para una cadena de valor volcada al consumo masivo. Si uno pudiera ver la película de cuál fue los signos vitales en términos de nivel de producción 2004 a la fecha, está claro que desde el 2011 empezamos un tobogán donde la aceleración en términos del nivel de actividad se pronuncia en los 2 últimos años. Hemos perdido prácticamente desde esa fecha 27, 28 puntos de tamaño de mercado. Las ventas es sin duda un indicador, un termómetro. El Sistema Estadístico Nacional tiene muy malas estadísticas o faltantes de estadísticas de comercio. CAME es una entidad que tiene un monitoreo permanente mes a mes. Como vemos, siempre nos movemos en los sectores negativos. Lo que alarma de la estadística de CAME básicamente es el último trimestre, donde se profundiza notablemente el parate en las ventas en los canales minoristas. Vamos en términos de uso de capacidad instalada, obviamente este nivel de caída del nivel de actividad se manifiesta en el escaso uso de capacidad instalada. Hoy tenemos a la industria trabajando prácticamente apenas por arriba del 50%. Nos sobran medias fábricas en todo el país, a toda la cadena de valor. Son cifras que están por debajo inclusive de lo registrado en el 2016, que veníamos con un arrastre de incremento de producción del año anterior,
pero también es una cifra muy inferior a la registrada en promedio del 2017, que estaba por arriba del 60%. Obviamente esta caída del nivel de actividad de las ventas tiene un reflejo no solamente en nuestra industria, sino en todo el entramado industrial nacional. No estamos solos, digamos, en este momento difícil. Toda la industria nacional está atravesando el problema contextualizado en términos de una sensible caída de los niveles de demanda, producto del deterioro del poder adquisitivo de la población, ingresos que se pierden o por destrucción del empleo o por ingresos que crecen por debajo del nivel de inflación, con un proceso importador siempre presionando sobre nuestro mercado y un contexto macroeconómico de un desorden realmente muy importante, básicamente alta volatilidad del tipo de cambio, alta inflación, un contexto operacional para el desarrollo normal de nuestros negocios que claramente no es el indicado. Esto está reflejado en todo el comportamiento de la industria nacional. Obviamente, dentro de todo el comportamiento negativo, toda la industria nacional son 24 sectores, solamente 3 han demostrado un comportamiento positivo respecto del año 2015. Todas las demás cadenas industriales se encuentran con ritmos de producción inferiores al año 2015. Por supuesto, el sector del calzado, el sector textil, el sector indumentaria, la fabricación de máquinas de oficina, de electrónica, básicamente el ensamblado de electrónicos, son los que más han digamos, sufrido este proceso. Estamos todos en el hospital, algunos como nosotros estamos más en terapia, digamos. De todo este proceso de nivel de caída de actividad, caída de las ventas, obviamente el empleo ha sido una variable de ajuste inevitable. Las empresas han tenido la obligación de hacer rentables o al menos ubicarse lo más cerca posible del punto de equilibrio en el nuevo tamaño de mercado que ha quedado, y esto ha impactado notablemente sobre el empleo sectorial. La industria nacional en su conjunto ha perdido 80.000 puestos de trabajo. De esos 80.000 puestos de trabajo, 13.000 formales, y estoy hablando del universo formal, 13.000 puestos de trabajo formales corresponden a nuestra industria. Una estimación de la pérdida del empleo en este proceso formal e informal, incorporando los informales a la estimación, nos dan cifras por arriba de los 30.000 puestos de trabajo que hemos perdido en este camino. Pasamos a la otra, Juli. Tenemos en inversiones un comportamiento, yo diría que siempre activo. 2016 fue un año de crecimiento de las inversiones sectoriales. Esto suele ocurrir siempre, independientemente de cualquier ciclo. Los años posteriores a la ITMA son años de mucho ingreso de maquinaria al país. Esto se refleja también en el 2016, donde con 337 millones de dólares la inversión creció más de 4 puntos. 2017 tuvimos el descenso a 306, 10% de caída respecto del 2016, pero nos mantenemos por arriba de los 300 millones de dólares, que no es una cifra desdeñable. El promedio de la última década estuvo en 420, digamos. No estamos la inversión sigue siendo indudablemente una vocación del sector y un factor competitivo de todas nuestras empresas, que saben que sin inversión es imposible la sustentabilidad de los negocios. Y se ve reflejado en las cifras. Quizá en la caída, para mencionar, más importante está en el último año en la maquinaria de confección, ¿no? Que es un eslabón que ha sufrido en términos del detenimiento del proceso de sustitución de importaciones, que ha sido siempre un UCIDA del nivel de actividad de los últimos años. La detención de este proceso se ve reflejada claramente en la importación de bienes de capital, de máquinas de coser, que se desplomó prácticamente casi 27% de un año al otro. La
Las importaciones crecieron 8% respecto del 2015. Aquí lo importante, además de la variación en toneladas del 8%, es ver un cambio en la tendencia en los componentes de la importación, claramente un predominio muy dinámico del rubro de producto final, básicamente prendas de vestir y confección. Las prendas crecieron casi al 90%, casi se duplicó el nivel de importación de prendas de vestir, mientras que las confecciones para el hogar crecieron casi un 70%. Ustedes saben perfectamente que este tipo de importaciones de productos terminados son los que más afectan, obviamente, al nivel de actividad de toda la cadena de valor. Pasamos a las Expo. De las Expo, básicamente, tenemos un comportamiento muy magro. Son 2016 y 2017 los años de peor tipo de cambio real, digamos, para nuestras exportaciones. Cayeron en toneladas 14 puntos en el 2017 respecto del último registro del 2015. Y venimos en los primeros 7 meses del 2018 con también continuando un descenso, una caída del 9%. Un contexto y un presente difícil, las perspectivas del sector en base a la encuesta semestral para el próximo semestre, para el segundo semestre del 2018 que hacemos la Fundación Proteger con más de 120 respondentes, representan a todos los eslabones de la cadena, no son positivas. En ventas un 68% espera disminución, en el empleo, obviamente, lejos de estar dinámico, está mucho más sesgado a un proceso de destrucción que de mantenimiento. Una capacidad instalada que se supone va a estar en niveles similares a los del primer semestre del 2018, del corriente año. Y con importaciones que no siguen sin aparecer como el principal componente, digamos, explicativo de lo que nos pasa. Lejos está. El principal componente explicativo de lo que nos pasa es la caída de la demanda. No se vende nada, ni nacional ni importado. Está frisada la venta, sobre todo en los últimos 2 meses, y eso impacta sobre las expectativas para el próximo semestre. Yo creo que si le hiciéramos hoy, esas expectativas podrían llegar a cambiar. Esta es una encuesta que realizamos en mayo. Hoy tenemos otro contexto macro, quizá con el mismo nivel de desorden, pero situados hoy con un tipo de nivel de cambio que nos obliga a tener expectativas quizá más positivas respecto de lo que este relevamiento pudo registrar. En esta encuesta también relevamos los principales problemas, y en los principales problemas tenemos en la pole position la caída de las ventas, la disminución de la rentabilidad, el retraso en los pagos de clientes. Estos 3 factores son 3 factores muy específicos de este momento y distintos a los anteriores. 5 años atrás, 6 años atrás, el principal problema era la informalidad en la competencia por las ventas, era el aumento de las importaciones, era la presión importadora. Había un mercado que disputar y obviamente cambiaba la configuración de la agenda de problemas del sector. Esto me parece refleja claramente y estructura claramente la problemática actual del sector, de un presente muy difícil. Yo creo que se abre una expectativa. Tenemos después del Coffee Break un panel de 3 eximios macroeconomistas. Yo creo que van a dar luz respecto de qué podemos esperar en el despliegue de los próximos 4 meses, en el corto plazo, para poder ver si efectivamente los canales comerciales, el retail, vuelven a aprovisionarse mucho más intensamente de lo que estaban haciendo en nuestra industria nacional. Mientras todo esto pasa en la Argentina, y como dijo el presidente de la Fundación en su discurso, el mundo encuentra un marco propicio para el despliegue y el desarrollo del sector textil. Lo que está ocurriendo en la industria textil a nivel global es realmente impresionante. Un textil ubicándose como principal insumo
de los procesos industriales, el material textil ubicándose en nuevos negocios, en nuevos mercados, en nuevos sectores, una agenda de investigación y desarrollo impresionante. Estamos atentos a todo este fenómeno y estos procesos, y Julieta va a dar cuenta, al menos en forma también estilizada, de los principales factores que están explicando el contexto de funcionamiento global en nuestra industria. Bueno, primero... Primero, hacerles un breve resumen de cómo es el estado actual de la producción y el sector textil en el mundo. El sector estuvo impactado por tres determinantes que profundizaron una serie de reorganización y reordenamiento de la producción mundial en los últimos 20 años. Uno es la liberalización del comercio textil con el fin del acuerdo ATB, el Acuerdo de Textiles y Vestimentas. Otro es el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Todo esto en un gran auge de las telecomunicaciones e informática que determinaron que la fragmentación de las cadenas nacionales y el reordenamiento de la producción con la localización cercana más que nada a los lugares donde había mano de obra barata, y que implicó principalmente en el mercado de la confección la separación de la producción, del diseño y la comercialización. En esta relocalización mundial, el gran ganador fue Asia, con una gran cantidad de empresas y actividades productivas y partes de la producción relocalizadas en este continente. Y los países desarrollados abandonaron las actividades de menor valor agregado o menor complejidad, reteniendo aquellas que implicaban el desarrollo de textiles técnicos con innovación y desarrollo o el desarrollo de marcas globales. En los últimos años también comienza a aparecer, producto de los crecientes costos laborales en China, de las medidas ambientales que impuso China, que también repercutieron en los costos, una mayor presión dentro de toda la cadena de abastecimiento por menores costos por la búsqueda de menores costos salariales, que implicó la relocalización de mucha de la producción que estaba en China hacia países del resto de Asia, principalmente en el sudeste asiático. Y a la vez, desde el lado de la demanda, comienzan a observarse nuevas tendencias también, como una mayor autonomía de los usuarios, producto del fortalecimiento de los canales de e-commerce, que está generando en muchos países una gran crisis en el sector de retail, una mayor presión por la innovación constante, por el desarrollo de nuevos productos por parte de los consumidores, y una también presión por la personalización de los productos, y una mayor conciencia por las condiciones de producción, en el sentido de las condiciones laborales, ambientales e incluso políticas de conocer en qué país se produjo principalmente las prendas. Rápidamente, para ver estos fenómenos, acá podemos ver el comercio mundial de textiles entre 2005 y 2016, y lo que vemos es, en los gráficos de torta, qué porcentaje tenían cada región dentro del comercio mundial de textiles, y lo que vemos es que Asia en el 2005 tenía un 51%, hoy tiene un 63%, y que tanto Europa como América han perdido participación dentro de este comercio mundial. Y si lo vemos a nivel de países, vemos que China en el 2005, que era el segundo exportador, hoy ya es el primero en forma indiscutida, con el 42% del comercio mundial de textiles, y que muchos de los países que están marcados acá, que son principalmente de Asia, fueron los más dinámicos en cuanto al crecimiento de sus exportaciones de textiles, que es lo que se observa en la última columna. Por ejemplo, se ve el caso de Vietnam. Justo me parece que está la pantalla medio partida, pero es uno de los que más creció crecieron sus exportaciones entre 2005 y 2016. El caso de Bangladesh también. Y esto se ve con mucho más fuerza en el caso de las exportaciones de prendas de vestir. Nuevamente, Asia es el gran ganador en este proceso de relocalización de la industria de indumentaria, y se observan los casos de Bangladesh, Vietnam, India, Indonesia, Camboya, Malasia y Myanmar, que fueron escalando puestos dentro del comercio mundial de prendas de vestir con un gran dinamismo de sus exportaciones en estos 20 años, 15 años, digamos. Bueno, en este contexto en esta
organización, esta es la organización actual del sector textil y de prendas de vestir, en este contexto es que impacta la revolución 4.0. Desde el lado, y que va a generar grandes cambios en el sector, tanto textil como en la indumentaria y en la reorganización mundial de la industria. Por el lado de la oferta comienzan a aparecer nuevas tecnologías que permiten captar todo el proceso productivo, información de todo el proceso productivo y de los productos, que hacen que los márgenes de error se reduzcan, que sea una producción mucho más eficiente, con la posibilidad de hacer un uso también eficiente de la energía y de los insumos. Y por otro lado, desde la demanda empiezan a aparecer también otras herramientas, que lo vamos a ver también en la mesa que vamos a tener a la tarde sobre Industria 4.0, que permiten también captar el gusto de los consumidores y de esa forma, con otro tipo de tecnologías que permiten hacer series cortas como la impresión 3D o la impresión digital, poder hacer una producción mucho más personalizada. De esta forma, todas estas tecnologías van a generar procesos productivos mucho más digitalizados, mucho más interconectados, con la posibilidad de tener trazabilidad de todo el proceso y mucho más automatizados. De esta forma, toda la industria, y particularmente el textil, como vamos a ver ahora en un ratito, va a tener una mayor velocidad por la capacidad de hacer ciclos de desarrollo de producto mucho más cortos, es decir, la posibilidad de llegar al mercado con un producto en forma mucho más veloz, implica un proceso de mucha mayor calidad de todo el proceso productivo, procesos mucho más flexibles, que hacen en definitiva que la producción gane muchísimo en eficiencia. ¿Cómo va a impactar toda esta tecnología en el sector textil y la confección principalmente? Por un lado está la posibilidad de tener la personalización en masa o en serie de productos, que lo que va a implicar también es la existencia de series más cortas, de poder llevar más rápidamente a la demanda para ver si se venden o que estén directamente orientadas por la demanda. Y esto va a implicar que nuevamente la producción y el diseño y la comercialización vuelvan a estar interconectadas, sumado a un fuerte proceso de automatización de los procesos que eran más mano de obra intensivos, como el corte y la confección. Todo esto va a generar una reorganización de la producción textil e indumentaria a nivel mundial. Por un lado, en los países desarrollados está comenzando un incipiente proceso de reshoring, es decir, de vuelta de la manufactura hacia los países en desarrollo, con el interrogante de si se va a volver a hacer confección en Estados Unidos y la Unión Europea. Y por el lado de los países en desarrollo, lo que se espera es la pérdida de trabajos en Asia, con este producto de la vuelta a la manufactura de los países desarrollados, por el fin de la ventaja comparativa que implicaba tener únicamente salarios baratos. Para analizar un poco más en esto, vamos a ver 4 casos de países para ver el fenómeno del impacto de la Revolución 4.0. Acá tenemos el primero, que es Estados Unidos. Y lo que vemos es que Estados Unidos fue uno de los principales perdedores en cantidad de empleos de su industria textil y de confecciones desde 1990. El gráfico lo que muestra es que si en el año 1990 había 100 empleos en el sector textil, hoy solamente quedan 31. Y en el caso de la confección, si había 100, hoy solamente hay 15. Pero al mismo tiempo están comenzándose a observar casos de marcas que están volviendo a producir confección en Estados Unidos. Una encuesta de A.G. Kearney que analiza la cantidad de casos de empresas que están volviendo a confeccionar en Estados Unidos muestra que el sector de indumentaria es el tercero en cantidad de casos observados entre 2011 y 2015, principalmente por la mejora en los tiempos de entrega, en la mejora en la calidad y por la importancia que tiene en Estados Unidos el Made in USA. También está el caso de Walmart, que es importante citar porque acaba de destinar $3 millones para financiar empresas y universidades que desarrollen procesos innovativos en la confección y en la producción de textiles y que espera gastar en 2025 $250 millones en compras únicamente en Estados Unidos. ¿Esto significa que la confección va a volver a Estados Unidos? Parte sí,
pero que no se va a recuperar la cantidad de empleos que se perdieron desde 1990. Pero existe un gran espacio para que determinadas marcas que deseen una cadena mucho más ágil, que pueden producir series cortas con menores inventarios, que en realidad tienen una producción mucho más flexible y que casi producen on demand, es decir, a pedido del gusto de los consumidores, les interesa relocalizarse cerca del centro de consumo que es Estados Unidos. Otro caso es el de China. China está atravesando un proceso de gran cambio de su manufactura, volcándola hacia aquel tipo de producción de alta innovación y desarrollo, con un plan que se denomina Made in China 2025 y que espera integrar su producción manufacturera un 40% con integración nacional para 2020 y un 70% para 2025. En este proceso de creciente automatización de la producción industrial de China, también este plan incluye la creación de 40 centros de innovación para 2025. Esto también incluye al sector textil. Lanzó en el año 2012 China un plan de ajuste y revitalización del subsector textil con la idea de expandir su consumo doméstico y estabilizar su participación dentro del comercio exterior, relocalizar parte de su industria, eliminar la capacidad instalada obsoleta con un fuerte aumento de la automatización de procesos, apoyo financiero a pymes, etc. Pero lo más importante de esto es el fortalecimiento de la innovación de productos técnicos, es decir, textiles técnicos, y la búsqueda del desarrollo de marcas globales. India también está haciendo un plan de reconversión de su industria manufacturera y en el caso del sector textil también tiene un plan y políticas industriales para el sector para el 2025. En este país, el sector textil emplea 45 millones de personas y es el 10% de la producción industrial. India tiene el plan de generar para 2025 35 nuevos millones de empleos, duplicar la producción de textiles para estos años y hoy que tiene una participación del 5% del comercio mundial, avanzar hasta tener un 20%. Para eso está destinando casi 300 millones de dólares para capacitar a su gente, casi 700 millones de dólares para la creación de 74 nuevos parques industriales únicamente para el sector textil y nuevamente, al igual que China, está avanzando en el desarrollo del sector textil que ya en una agenda de países desarrollados, es decir, el desarrollo de textiles técnicos y de marcas globales. Y finalmente el caso del sudeste asiático, que en este proceso se espera que sea el gran perdedor en cantidad principalmente de puestos de trabajo. El sector emplea 9 millones de personas en el sudeste asiático, con algunos países que tienen como principal exportación a los productos textiles y de manufactura. Y por ejemplo, en el caso de Camboya, el 60% del empleo en alta manufactura proviene del sector de confección. Estos países, al perder producto de estos procesos de industria 4.0 y que basan únicamente su producción con única ventaja el salario barato, van a perder una gran cantidad de trabajadores en manos del doble proceso de relocalización de la producción de manufactura en los países desarrollados y de la creciente automatización de procesos que está realizando China con trabajadores mucho más capacitados y adaptados a estas nuevas tecnologías. Lo que plantea que en estos países la necesidad de avanzar en una mejor educación técnica para los trabajadores en las líneas de producción que se puedan adaptar a estas nuevas tecnologías. Realmente estamos en un proceso de cambio de la producción mundial con estas nuevas tecnologías 4.0 que están volviendo a replantear la importancia de la manufactura en los países desarrollados y en desarrollo. Y acá vemos algunos casos, con una fuerte aparición de nuevas políticas de producción industrial en los países desarrollados y en desarrollo que están capacitando a su gente, renovando
sus maquinarias y adaptando a estas nuevas tecnologías para potenciar su actividad manufacturera en el marco de esta nueva revolución industrial. Es como que hay vida en el mundo, ¿no? Los estados industriales, los países industriales tienen básicamente estados industriales. Este último mapamundi que nos mostraba Julieta da cuenta de los planes, del proceso de concepción, diseño, implementación, de la ambición impresionante de los países centrales sobre su industria, una industria que vuelve a tener un sentido estructurante en las estrategias de desarrollo de los países desarrollados. Mientras tanto, la Fundación Proteger en Argentina está tratando de generar medidas que nos permitan a la industria nacional cruzar esta difícil coyuntura, trabajando junto al gobierno en medidas que tienen básicamente 5 ejes: una agenda impositiva, básicamente con un fuerte trabajo de vinculación entre el Ministerio de Industria y la AFIP. Estamos pidiendo el pago de impuestos y débitos como pago a cuenta de otros impuestos nacionales, un plan de moratoria también ambicioso con planes de facilidades de pago y otros beneficios. Estamos pidiendo la exhibición y la exclusión, al menos en este semestre, de todo el sistema de retención y percepciones a que la industria está sometido. No estamos hoy en condiciones de financiar a las cuentas públicas en semejante descenso del mercado. Otro paquete y eje de medidas coyunturales tiene que ver con la administración del comercio. En principio, poder recuperar la información estadística de aduana. Estamos a ciegas desde el mes de marzo, febrero. Prácticamente no tenemos información de quién está importando qué cosa, y esto es una falta grave respecto de un debilitamiento de una figura institucional tan importante como el acceso a la información, y además la privación de un derecho de todas nuestras industrias como el derecho a poder identificar las maniobras de dumping por parte del comercio global, y sobre todo de este comercio global que se caracteriza por ser tan desleal, ¿verdad? El derecho al antidumping es eso, es un derecho de las industrias que el Estado tiene la obligación de facilitar su acceso, y eso no se está cumpliendo ante la falta basal de información de qué importadores traen qué cosa, además de que a nosotros que trabajamos con estas cifras debilita permanentemente nuestro caudal analítico. Hemos perdido el monitoreo de cuáles son los canales importadores, si están trayendo supermercados, el retail, las marcas, la propia industria. Se ha perdido mucho caudal informativo. Esta es una situación que estamos exigiendo al gobierno reparar a la brevedad. Por supuesto, hemos propuesto al gobierno un sistema de retención a la seguridad social al momento de la importación, que también nos parece una cuestión fiscal equitativa, hoy ausente en la administración del comercio. También estamos pidiendo una gestión de administración del comercio que trate de preservar hoy, ante el problema de mercado que tenemos, y de incentivar el proceso de abastecimiento a los canales comerciales, priorizando a la industria nacional. Esto es algo que ha sido usina y característica de usina de crecimiento de años anteriores, una fórmula que ha funcionado, y nos parece que el detenimiento también de esta visión y de este sentido ha explicado mucho del deterioro del nivel de actividad de nuestras industrias. Por supuesto, estamos pidiendo la eliminación de los derechos de exportación y un aumento de 3 puntos en los reintegros de exportación como agenda principal en términos de la administración del comercio. Un tercer eje de gestión está basado en el financiamiento productivo, el restablecimiento, pero sobre todo el fortalecimiento de las líneas de producción que han sido erosionadas en este último tiempo, y
siempre pedimos por la extensión, pero sería fabuloso tener un programa mucho más estable que el que tenemos actualmente del 3, 6 y 12 cuotas para poder estabilizarlo por lo menos hasta lo que resta de todo el año 2019 con costos financieros mucho más amigables que los actuales. Un cuarto eje de gestión con el gobierno está en la energía, un descenso del 20% en la tarifa eléctrica y nuestra solicitud y requerimiento justo nos parece para que las empresas textiles ingresen a los beneficios del régimen de empresas electrointensivas. Y finalmente, el quinto eje para alivianar la caja de nuestras fábricas, estamos también solicitándole la inmediata retracción de los 12.000 pesos al mínimo no imponible sobre el cual se calculan los aportes patronales, algo que habilita la nueva ley, de la última ley de reforma tributaria, y estamos pidiendo que este descenso secuencial de 2.000 pesos que se estaba haciendo año a año se retraiga inmediatamente los 12.000 a la brevedad posible, porque es algo que, bueno, el cash flow de todas nuestras industrias lo necesita. Esta es más o menos la agenda de cortísimo plazo, pero como dijo el presidente, no podemos cegarnos en la coyuntura y en la crisis actual de la coyuntura, y tenemos la obligación de ver el horizonte, sobre todo una institución como la Fundación Proteger, que intenta y tiene la ambición de marcar un faro, un puerto de destino de nuestro sector y de nuestra cadena de valor. Para eso también tenemos un seguimiento tan minucioso del entorno global, operacional, en el que estamos desplegando nuestras actividades, que también brillantemente nos presentó Julieta Lustó, la economista jefa de nuestra institución. Y en esa estrategia general nosotros vamos a trabajar muy fuertemente en 4 ejes. 4.0 es una revolución presente. Quizá lo más importante, vamos a debatir después del coffee break sobre esto, pero lo más importante es que el 4.0 nos da un nuevo fundamento, una nueva razón de fundamento de la existencia de nuestra enorme plataforma de aprovisionamiento como entramado productivo, una cadena tan completa como la nuestra, ante la inmediatez de contar con la información de las decisiones de los consumidores, este gran impacto que genera sobre los ciclos de provisión y de producción y de comercialización. Quizá el más importante para nosotros es que vuelve a tener sentido, claro, como factor estratégico, la presencia de plataformas productivas cercanas a los mercados de consumo. En este mundo inmediato, lo único no inmediato ha sido la provisión hasta ahora como se estaba moviendo el proceso de globalización. Ya no hay tiempo para diseñar, mandar el diseño, una muestra a China, esperar que vuelva la muestra, encargar los embarques, que vuelva el barco, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue el mercado. Hoy se sabe al instante la decisión de cada consumidor, no solamente el consumidor, sino de qué consumidor se trata. Y todo esto va a impactar en un futuro inmediato, y esto da cuenta nuevamente de la importancia de preservar el entramado productivo, no solamente de nuestra industria tan importante para nuestra estructura económica, sino de toda la industria nacional, porque estamos entrando también en un futuro de destrucción de puestos de trabajo. Vamos a necesitar menos trabajo humano para consumir los mismos servicios y bienes, y esto es producto de la informática, de inteligencia artificial, la robótica aplicada a los procesos de producción, pero sobre todo a los procesos de consumo y de servicios. Ahí, en esos 2 sectores, en comercio y servicios, donde va a haber la destrucción de puestos de trabajo más importantes, porque alguien las cosas las va a tener que seguir fabricando, y por eso la necesidad estratégica de seguir preservando a nuestra industria nacional y sobre todo a esta enorme cadena de valor textil indumentaria. No hay ninguna necesidad ni sentido racional para que la sociedad siga invirtiendo esfuerzos en generar dólares para comprarle al mundo lo que sabemos fabricar también desde la Argentina. Y la industria 4.0 nos da esa oportunidad. Un segundo eje es hacer mejor las cosas que hacemos, y nos parece que parques industriales, la industria de la confección sigue siendo un objetivo nodal en la política industrial de nuestro sector. Ustedes saben de nuestra obsesión para terminar con la lógica de los talleres
de la confección, instalar, desplegar sobre la estructura argentina la necesaria vigencia y acción de parques industriales de confección, allí donde reinen procesos, procedimientos industriales. Los problemas de la industria se resuelven con más industria y no con menos industria. Necesitamos formalizar la fuerza de trabajo de ese eslabón. También estamos pugnando por un marco normativo. Hay un fuerte trabajo sobre un proyecto de ley que alivia también los costos laborales no salariales, que estamos trabajando en conjunto, todas las cámaras y los interesados en este sector. Nos parece además que es el cuello de botella del crecimiento y del desarrollo de nuestro sector y nos sigue pareciendo un eje central de desarrollo. Proceso de certificaciones, entramos también en un mundo caracterizado por consumidores responsables. Cada vez es más dinámico este tipo de consumos. Al 2025 el tamaño de este mercado para nuestro sector en materiales textiles, prendas y vestimenta va a ascender a más de 160.000 millones de dólares. Argentina tiene todas las condiciones para dar cuenta del respeto al medio ambiente y el respeto a las normas de trabajo. Tenemos que avanzar en procesos de certificación, BCI, Better Cotton, dignidad, respeto del trabajo, que nos pueden posicionar a la Argentina perfectamente como un proveedor central en este mercado, además de hacerle ganar a la Argentina un prestigio respecto del certificado de origen. Nos parece que esa es una ventaja potencial que debemos hacer realidad y eso implica una articulación, trabajo en conjunto público-privado muy importante. Y finalmente, la agenda de innovación y desarrollo. Hoy es el factor competitivo clave de toda la industria, no solamente nacional, regional, y es, como explicó Julieta, la base competitiva más importante que da sustentabilidad a todo el entramado industrial. Nuestra certeza parte en acciones, como también lo dijo el presidente Yalquim en su discurso. Tenemos un trabajo enorme en la creación de este centro de formación y de innovación textil. El material textil, en base a esta agenda, como lo dije, se transforma en el insumo industrial, uno de los insumos industriales más importantes del proceso de producción global. Va a haber material textil en el sector de la alimentación, en la automotriz, aeronavegación, satelital, minería, construcción. Vamos a hacer mucho más que ropa, ya lo estamos haciendo. Y este es un tren el que nuestro entramado nacional tiene la obligación de subirse rápidamente, pero claro, no lo podemos hacer solo y por eso la certeza de estamos como estamos, sabemos dónde tenemos que llegar. El esfuerzo del sector privado está aquí presente. Este evento también es una manifestación de ese esfuerzo y necesitamos claramente la decisión política para que ese futuro que se nos presenta como potencial se convierta en realidad. No se hace industria desde la magia o desde el azar. La decisión y la voluntad política en esto es un condimento irreemplazable. La requerimos, la exigimos de la Fundación Proteger. No se puede hacer milagros. Hoy hay una actividad que necesita de un compromiso y de una decisión política muy clara. Para eso trabajamos todos los días de la Fundación Proteger, para acompañar esta agenda de desarrollo que tenemos tan claro, este presente difícil, pero con un futuro tan promisorio como lo tenemos en la cadena de valor textil. Pertenecemos a un sector ganador. Lo fuimos, lo somos y lo seremos, y para eso siempre la Fundación Proteger va a trabajar defendiendo y promoviendo esta cadena de valor central para el desarrollo social y económico de nuestro país. Muchas gracias a todos por estar siempre y renovar el compromiso con esta industria.